Muchas veces yo veo que lo que diferencia un área de Customer Success de un área de Customer Support, por ejemplo, no solo es lo de ser proactivo en el approach con los clientes, sino que también una actitud hacia los resultados, ¿no? Los resultados que se miden en el contexto de Customer Support, por ejemplo, podrían ser el número de tickets que se responden o el tiempo que toma para responderlos. Pero en Customer Success hay una tendencia de enfocarse en resultados que son más centrales para el negocio. Entonces sería interesante escuchar de ti un poco de cuál ha sido tu approach con métricas, KPIs en la práctica de Customer Success. Claro, quiero hacer un pequeño matiz sobre lo que comentabas porque creo que es muy importante y uno de los paradigmas que tienen normalmente las compañías sobre Customer Success es Customer Support, Customer Success es Customer Service. ¿Cómo podemos diferenciar un equipo de otro y qué hace diferente a Customer Success de todo lo demás? Y como bien lo decías, es uno la parte proactiva, lo otro es que Customer Success es un equipo enfocado a nivel estrategia específicamente en cumplir los objetivos del cliente. Es cómo podemos hacer que con el modelo de negocio, con el servicio o producto contratado, el cliente cumpla esos objetivos y que exista un plan para que puedan llegar a cumplir. Entonces, pues prácticamente es este acompañamiento consultivo, estratégico y enfocado totalmente en resultados de cómo podemos llevar a convertir un cliente exitoso a nivel de la estrategia que tiene. Y de ahí se detonan muchas métricas que son las que complementan al equipo. Sin esas métricas no tendríamos visión sobre si el cliente es exitoso o no es exitoso. Y en particular he visto que se usan muchas métricas en el mercado y creo que depende de cada compañía las métricas que seleccionen como las claves para determinar si un cliente es saludable o un cliente no es saludable dentro de su iniciativa. Particularmente las que nosotros utilizamos en GUS están muy orientadas a, uno, al modelo de negocio que nosotros tenemos y a nuestro producto y a los clientes que tenemos y las métricas que ellos tienen con respecto al producto. Entonces, creo que la primera métrica más importante es cuál es la métrica de tu cliente y la métrica de tu cliente es la métrica que como Customer Success tú vas a tener que buscar cumplir o ayudarle a cumplir, ¿no? Y es esa métrica orientada al por qué te contrataron a ti como compañía o por qué contrataron tu servicio, tu producto. Esa creo que es la más importante y de ahí hay otras métricas complementarias, pero si haces exitoso al cliente, con base en esa métrica, como les decía al principio, van a tener un cliente que esté feliz, satisfecho y los acompañe durante un largo plazo. Y de ahí se detonan otro tipo de métricas. Nosotros específicamente medimos el monto recurrente mensual que un cliente, por ejemplo, nos representa como negocio. ¿Cómo podemos ayudar a que ese cliente también crezca ese monto recurrente mensual, que es la parte de la expansión de esa métrica? Medimos también cómo ayudamos a crecer a los clientes a nivel de funcionalidades y cuánto dinero representa expandir o que el cliente añada una nueva funcionalidad a su proyecto. Y medimos, creo que a nivel de satisfacción, que también es muy importante, dos métricas vitales, que es el NPS, que es el Net Promote Score, que prácticamente todos lo verán en muchos modelos de compañías, desde cuando haces una llamada telefónica y te preguntan cómo fue la experiencia, hasta cuando compras en el supermercado y te piden una encuesta de satisfacción. Ahí están esos indicadores. Y está también el otro que es el CSAT, que es otro indicador de satisfacción. Y la diferencia entre el NPS y el CSAT prácticamente la encontramos en que el NPS es un indicador que está más orientado a las mediciones generales de la compañía o más bien a la experiencia general que tiene un usuario con esa marca, es cómo ha sido la experiencia completa. Y luego tenemos el CSAT que mide la experiencia por eventos, ¿no? Un ejemplo muy concreto es qué tan satisfecho ha estado uno de nuestros clientes con Gus al interactuar con Gus como marca. Y después tenemos qué tan satisfecho ha estado el cliente al interactuar con el equipo de soporte técnico para un ticket de alguna queja. Entonces, en ese último ejemplo, el CSAT es el indicado porque nos mide del 1 al 5 la satisfacción del usuario y nos puede dar un comentario de feedback con respecto
a cómo fue esa experiencia, y en el NPS medimos qué tan, o sea, del 1 al 9, qué tanto recomendaría ese usuario a la marca con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que buscamos obtener con estas dos métricas de satisfacción? En el NPS es si tenemos gente que sea promotora de nuestra marca, que va a ir a hablar con sus amigos, con otras compañías y recomendarnos. Si encontramos gente que es detractora, ¿no? Que no está feliz, no está satisfecha y por lo contrario del promotor va a ir a hablar mal de la marca, y son los clientes que están como en foco rojo y a los cuales debemos de poner mucha atención porque algo no está funcionando muy bien en la estrategia y tenemos que tratar de entender el problema y solucionarlo para ellos y convertirlos en promotores. Y para el CSAT, pues prácticamente es medir la satisfacción como tal. Si la experiencia fue excelente o la experiencia fue muy mala y por qué. Eh, y creo que un último indicador que puede ser muy importante y creo que resumiría todos los indicadores para un Customer Success es el Customer Health Score, ¿no? Que prácticamente es una fórmula donde se determinan cuáles son todos los indicadores que juntos y dependiendo de una ponderación y una calificación van a determinar si tu cliente si tu cliente está saludable a nivel de satisfacción o a nivel de customer success o no es saludable. Entonces tenemos esta mezcla de métricas que pueden ser todas las que ya les mencioné y que ponderadas podemos decir de tal a tal valor el cliente para mi compañía es saludable o de tal a tal valor no es saludable. Entonces esto nos puede ayudar a tener una visión comparativa entre todos los clientes y entender si tenemos pues de toda la cartera que a lo mejor estamos atendiendo un gran número de clientes muy saludables, otros que tienen algún área de oportunidad y específicamente poder validar en qué parte o en qué métrica estamos fallando. Y sobre todo creo que es vital tener este indicador porque nos permite hacer una correlación entre una métrica u otra. Puede ser que en un indicador de CSAT tengamos la mejor calificación o el cliente nos haya puesto que está excelente, pero en los indicadores de negocio del cliente, pues su producto no está cumpliendo con las expectativas y si no estamos visualizando todo el panorama completo, en algún punto es un cliente que se puede ir, que puede abandonar la compañía porque el producto como tal no cumplió, aunque haya sido genial el soporte técnico. Entonces tenemos que tener la visión en el panorama completo. Ah, ya, entonces te sirve para tener una visión global de cómo está el cliente, pero también me imagino que hay como caminos específicos que puedes seguir, ¿no? Por ejemplo, ves que un segmento de tus clientes tiene un NPS bajo. Entonces te metes a los CSATs de ese segmento y ves en qué parte de su ciclo vital como cliente tienen como un problema con su experiencia para hacer ajustes y así volver a subir el NPS. Correcto. Justo, la idea es poder hacer esa comparación y al comparar métrica con métrica tratar de ir más a detalle o al origen del problema o al origen del acierto de por qué a lo mejor el cliente está también muy feliz y cómo puedes tomar esa buena práctica y llevarla a todos los demás clientes. Y creo que creo que dos métricas importantes que nos ayudarían a cerrar y complementar todo esto. Está la parte del churn, que es cuántos clientes, por ejemplo, nos abandonan a uno como marca, que creo que eso es lo más importante. Es lo que nos resume si pues estamos teniendo realmente abandonos, si nuestros proyectos y nuestros clientes sí estuvieron realmente satisfechos, porque cuando un cliente se va, creo que para todos los Customer Success que lo escuchan, pues realmente es algo que es lo que más nos duele, ¿no? Que un cliente nos abandone, porque significa que algo pasó, algo no pudimos entender y como un departamento proactivo no vimos algo dentro de la estrategia que nos permitió prever o anticiparnos a que el cliente se fuera, ¿no? Y poder corregirlo para que lo pudiéramos mantener más tiempo. Entonces, creo que ese indicador y mantener de cerca y de forma muy clara cuántos clientes nos pueden abandonar y después entender el por qué nos están abandonando, es lo que nos va a poder permitir en una estrategia a largo plazo. Entonces yo resumiría como a nivel
de métricas lo que medimos o lo que yo sugiero que se pueda medir y depende mucho de la estrategia, pero si vamos por una estrategia de expansión o de crecimiento para las cuentas, pues tenemos las métricas de recurrencia mensual, las métricas de expansión, las métricas de upsell. Si vamos por una estrategia de satisfacción, podemos usar el NPS o el CSAT, y si vamos para una estrategia de retención, podemos combinar todas las demás con el Customer Health Score y hacer estas ponderaciones de salud y tener muy de cerca la métrica de tasa de abandono que pueden representar nuestras cuentas. Ya, entonces tienes varias métricas que tienen como funciones diferentes. Algunas tienen que ver directamente con el negocio, casi son financieras, de churn y upsell y así. Otras son de sistemas de estándares que puedes usar para hacer benchmarking con otros de tu industria, por ejemplo, como NPS. em, pero también mencionaste algo al principio sobre las métricas específicas de tu cliente. Esto me parece muy interesante porque pues también has mencionado que no siempre se encuentra el modelo perfecto para copiar, digamos, de Customer Success, y eso puede ser por muchos motivos, pero uno de ellos tiene que ser el hecho de que la métrica de éxito de tu cliente no solamente cambia de empresa a empresa, pero de cliente a cliente. Entonces, es algo muy céntrico de esta práctica de Customer Success, poder llegar a ese nivel de qué impulsa el éxito de tu cliente. Tal vez nos puedes contar un poquito de cómo funciona esta parte de las métricas de los clientes mismos en el contexto de GooseChat. Claro, poniéndolo en el contexto de Bus, pensemos que estos chatbots normalmente son desarrollados y son contratados los servicios por las marcas con la finalidad de automatizar su atención al cliente, ¿no? Es como pueden volver más eficientes a sus equipos, haciendo que el robot se encargue de la atención repetitiva y operativa y deje las tareas complejas al humano. Entonces, normalmente los clientes llegan con estas iniciativas o con estos objetivos claros de quiero automatizar. Pero creo que la parte más importante es, bueno, ¿por qué quieres automatizar? ¿Cuánto quieres automatizar? Si automatizamos ese valor, ¿cuál va a ser el resultado más allá que te va a dar la automatización? Y entonces empezar a entender el problema del cliente o el área de oportunidad del cliente es el que nos va orientando realmente al objetivo de su negocio. Entonces, en mi experiencia y lo que hemos aprendido en GUS prácticamente es el objetivo del proyecto puede ser más complejo de lo que a primera vista nos puede platicar el cliente que te contrata, ¿no? Y este puede ser porque indagando puedes descubrir que dentro del proyecto hay un objetivo específico de ese stakeholder que te está contratando. Después que hay un objetivo a nivel corporativo o a nivel compañía que va a marcar también el camino o va a ser la pauta de hacia dónde debe ir tu proyecto de chatbot. Después tenemos la parte de los objetivos que puede tener un usuario final con respecto a utilizar este tipo de tecnologías. Pensemos que el usuario final es el que utiliza el bot y el que va a interactuar, pero también como usuario ellos también van a tener sus propios objetivos. Quiero utilizar un robot para que sea más fácil mi experiencia. Por ende, si entendemos todas estas partes del rompecabezas, descubrimos que hay muchos objetivos eh, relacionados hacia una misma iniciativa que es desarrollar un bot, ¿no? Y que no solamente el objetivo de atención al cliente era por el que íbamos a trabajar mes con mes en ayudarle al cliente, ¿no? Sino que existía todo esto de por medio. Y adicional a esto, cuando uno entiende este tipo de problemáticas y empieza a ponerle valores a estas iniciativas, empezamos a entender si realmente es el objetivo del cliente. Suena un poco tramposo, pero un cliente puede llegar pensando que su objetivo es automatizar y en el transcurso descubrimos que era un objetivo totalmente diferente.
y que su objetivo, el que realmente les iba a generar un retorno de inversión o el que iba a hacer que la solución hiciera sentido, no tenía que ver nada con la solución inicial que buscaban. Voy a poner un ejemplo muy concreto y voy a omitir nada más nombres de las marcas, pero el caso es una marca de retail muy importante que prácticamente lo que buscaba era automatizar su atención al cliente. El proyecto se enfocó en desarrollar una solución que cumpliera con este objetivo. Se creó una historia de éxito porque se hizo una automatización increíble de más del 60% de su operación. Pero adicional a esto, descubrimos que el objetivo real del cliente no era automatizar solo su atención al cliente, sino era incrementar sus ventas y por ende el proyecto debía de encaminarse no solamente a esta primera iniciativa, sino a la parte de las ventas y este objetivo venía desde una iniciativa corporativa más allá de la que el dueño del proyecto nos había fijado. Entonces, aquí creo que una de las lecciones que aprendimos fue que no estábamos viendo el panorama completo o no habíamos entendido completamente el por qué ese tipo de objetivo era tan importante y a lo mejor lo habíamos perdido de vista y no indagamos lo suficiente como para saber que íbamos por otro camino. Entonces, yo como lo vería es, creo que la parte de entendimiento de los objetivos del cliente es la parte más complicada del proceso, pero es la que nos va a poder permitir medir a largo plazo y validar que todos los esfuerzos que hagamos estén orientados a eso. Y si lo hacemos bien, no tendríamos por qué fallar al final. Pero si desde el principio no nos damos cuenta de eso y metemos procesos, avanzamos con el cliente, pasan un cierto periodo de tiempo y aunque con el objetivo inicial con el que pensamos que era el adecuado para el cliente, le decimos, te hemos creado estos resultados que son fabulosos, si esos resultados no estaban orientados a lo que yo llamaría tras bambalinas, ¿no? Los objetivos tras bambalinas realmente de la compañía, pues puede que exista ahí una situación en donde el cliente no haya cumplido del todo con el objetivo de la compañía, ¿no? No solamente el suyo.